Ahí ya me desmitió. Ya, sí. Me va. Disculpe, Paula. Acá tengo, Ahí tienes. Gracias. Yo te presento. Bueno, ¿qué ha dicho? Gracias. Vamos en confianza. Vale. Espero que tome el micrófono si hablo parada, porque hablar sentada me molesta. ¿Te molesta más? Sí. Vamos a ver. No, Pues este usted lo se agarra, sienta como- lo agarra, correcto, lo saco, pero correcto, este sí. que tome, Sí, pero yo creo que sí que toma. para que se pueda grabar. No me voy a mover nada más. Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy contenta y por supuesto con muchas ganas esta tarde de escuchar a la disertación de la doctora Paula Pogré. No sin antes, por supuesto, agradecer y especialmente a nuestra señora decana, a la señora vicedecana que están acá presentes con nosotros, igualmente a las señoras directoras, subdirectores de unidades académicas, personal administrativo que nos acompañan, profesoras, profesores de las distintas unidades académicas también, y por supuesto ustedes estudiantes que nos están acompañando, no solamente desde acá, sino también a través de la virtualidad. Estamos transmitiendo a través de Zoom esta actividad académica que se establece como la actividad de inauguración académica del segundo ciclo 2023. La actividad surge como una necesidad de poder reflexionar, discutir, conversar acerca de lo que está ocurriendo a nivel de política educativa curricular, no solamente en nuestro país, en nuestro contexto Costa Rica, sino por supuesto en América Latina. Y es por eso que el equipo Perfiles, Dinámicas y Desafíos 2022-2023, que hicimos la invitación cordial a la profesora Paula Pogré con el apoyo del Consejo de Unidad del Centro de Investigación y Docencia en Educación. Ustedes saben que, bueno, el proyecto Perfiles es un proyecto que en este momento, 2022 y 2023, estamos investigando precisamente sobre la política curricular vigente del Ministerio de Educación Pública y cuál es su impacto o su aplicación en los contextos educativos de primaria y de secundaria. Para nosotros es fundamental, como equipo investigador, saber qué está ocurriendo en contextos de primaria y de secundaria, especialmente con lo que tiene que ver con la inclusión y la exclusión. Y bueno, bajo ese marco es que hemos decidido, reitero, con el apoyo del equipo de la señora decana, vicedecana, compañeras y compañeros del Consejo de CIDE, invitar a la doctora Paula Pogré. Esperamos que ustedes puedan, conforme a la profesora Pogré vaya avanzando en su disertación, pues que ustedes puedan también elaborar sus preguntas o comentarios. ¿Sí? Antes de iniciar, quisiera darle la palabra a la doctora Susana Jiménez, quien nos va a ofrecer unas palabras de bienvenida y de motivación para esta clase inaugural. Muy buenas tardes, doña Susana. Bienvenida. Por favor. Si quieres. Sentada. Ya parezco en la Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar presentes hoy. Y bueno, ¿qué más decirles a las personas docentes de CIDE, a las personas estudiantes que nos acompañan y también a algunas personas del personal administrativo que hacen posible esta actividad?
Y por supuesto, ¿verdad? Darle el agradecimiento y la bienvenida a la doctora Paula Progré. Y es un honor y un privilegio darle la bienvenida de parte de la señora decana Erika Vázquez Salazar y mi persona a esta clase inaugural del segundo ciclo del CIDE en nuestra querida Universidad Nacional en este 50 aniversario. Para quienes nos apasiona la educación y la pedagogía, contar con una conferencia como la que vamos a tener es un privilegio que nos invita a reflexionar sobre el papel que como institución, tanto la Universidad Nacional como el CIDE, tenemos en lo que es la formación de docentes. Entendiendo que la educación es una fuerza poderosa que da forma a nuestras vidas y sociedades, siendo una herramienta crucial para promover la igualdad, la equidad y la inclusión en nuestras comunidades educativas. En este camino hacia una educación más equitativa, solidaria, crítica y transformadora, las personas docentes tenemos un papel fundamental, porque nos encargamos de desarrollar junto con nuestro estudiantado los procesos educativos. Y necesitamos promover que en esos procesos educativos se desarrolle el pensamiento crítico. Por lo tanto, la formación docente es un tema trascendental porque nosotros y nosotras aquí en la universidad necesitamos también promover ese pensamiento crítico en las personas que van a ser docentes en poco tiempo. Porque de esa manera también vamos a promover la equidad en la educación en los diferentes niveles del sistema educativo. Si no hay docencia crítica, es difícil realizar transformaciones. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la profesora pasante Paula Progré, quien desarrollará una conferencia que, como ustedes vieron, se titula Las políticas educativas curriculares en América Latina, las tendencias y realidades, su impacto en las dinámicas de la inclusión y exclusión. Ese tema es crucial para comprender cómo las políticas educativas pueden abrir o cerrar puertas también en la vida de las personas, porque al final la educación también es eso, es tomar decisiones respecto a lo que nosotros queremos para nuestras vidas. Y sin duda a ese estudiante que vamos, o a ese estudiante que vamos a tener al frente nuestro. América Latina, que es nuestra gran casa, es un crisol de culturas, de realidades diversas, y las políticas educativas en esta región tienen un impacto directo en la vida de millones de estudiantes. Y Costa Rica también es tiene una gran cantidad de culturas y diversidades. Comprender las políticas y cómo afecta la inclusión y exclusión es esencial para garantizar que cada persona tenga no solamente igualdad, sino equidad en esas oportunidades en el ámbito educativo. Muchas veces nos queda el discurso de igualdad, pero la igualdad no es una realidad. Lo que es real es que la gente necesita tener equidad de acuerdo con sus condiciones y sus contextos. Esta conferencia entonces no es solo un evento académico, es una oportunidad para que todos nosotros y nosotras, especialmente aquellas personas que aspiran a ser futuros y futuras docentes, comprendamos mejor cómo podemos contribuir a una educación más inclusiva y equitativa. Lo que aprenderemos hoy no solo nos beneficiará en nuestras futuras carreras, sino también nos empoderará para influir de alguna forma en nuestras comunidades y sociedades, tratando de transformar lo que tenemos. En conclusión, estamos aquí para iniciar este nuevo ciclo de aprendizajes con una mente abierta, con el compromiso de contribuir a la construcción de un sistema educativo distinto, más equitativo. Y agradezco en nombre de la comunidad del CIDE, nuestra profesora pasante, por su presencia, por su dedicación a este tema crítico. Y les invito a todos a sumergirnos en esta conferencia, a sacarle provecho, a inspirarnos en el conocimiento que estamos a punto de adquirir. Bienvenidos al segundo ciclo en el CIDE, en la UNA, y a esta enriquecedora conferencia. Muchas gracias. Bueno, gracias, Susana. Muchas gracias a la doctora Susana Jiménez por sus palabras de bienvenida. Déjenme presentarles a la doctora Paula Progré, quien es la que nos va a dar la conferencia. Es doctora con cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires.
Obtuvo el diploma de estudios avanzados y suficiencia investigadora en la Universidad de Sevilla. Se desempeña como investigadora docente en el área de educación del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS. Entre los años 2012 y 2016, dirigió el programa de apoyo al sector educativo del Mercosur PASIN. Actualmente es asesora del CODICEN en Uruguay. Desde el año 2016, la doctora Pogré dirige el programa de investigación integrado por investigadoras e investigadores de la Universidad UNGS, UPSAN y la UNQ, ¿verdad? Universidad Nacional de Quilmes. Ajá. Propuestas de articulación entre secundaria y universidad, logros y dificultades, el tema que están trabajando. Sus líneas de investigación por más de 25 años han tenido por objeto la formación docente, la enseñanza para la comprensión, los procesos de inclusión y de exclusión en la escuela secundaria y el nivel superior y el derecho a la educación. Es autora y coautora de numerosos libros, capítulos de libros y artículos publicados, no solamente en su país natal, Argentina, sino también en Brasil, Chile, Estados Unidos y España. Así es que le damos la más cordial bienvenida a la doctora Paula Pogré para darle el micrófono, no sin antes darle otro aplauso. Buenas tardes con todas, con todos. Antes que nada quiero agradecer muchísimo la invitación a participar y aprender juntos en una semana que va a ser intensa y que ha comenzado esta mañana. Yo les voy a pedir autorización porque como docente me resulta muy difícil hablar sentada. Espero que grabe el micrófono pero prefiero realmente poder hablar parada. Y les quiero contar un poquito el recorrido que vamos a hacer en esta presentación. No es fácil pensar cómo abordar en un tiempo limitado un tema tan desafiante como pensar cuál es el lugar de las políticas curriculares en relación con los procesos de inclusión y exclusión, sobre todo pensando en la riqueza, la variedad y la diversidad de nuestros países, con lo cual les cuento un poco lo que se llama la cocina de la preparación de esta presentación, que fue, bueno, ¿cómo hacemos para que esto inicie un diálogo? Y la idea es que, más allá de que tiene el título de conferencia inaugural, lo que hagamos esta tarde sea la posibilidad de hacer un diálogo. Entonces, lo primero que pensé es que, en general, los conceptos de inclusión y exclusión, en los últimos 20 años casi, 15, 20 años, han sido conceptos muy utilizados. Y muchas veces utilizamos conceptos sin tener muy claro de qué hablamos. La pregunta sería, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inclusión o de qué hablamos cuando hablamos de exclusión? Porque tenemos a veces múltiples y muy diversas interpretaciones, y sobre todo en el terreno de las políticas, como hay algunos conceptos que, entre comillas, diríamos, se ponen de moda, no hay política en nuestros países que no mencione la búsqueda de mayor inclusión. Pero cuando miramos qué es lo que sucede, no necesariamente tenemos la misma conceptualización de a qué nos referimos con inclusión. Entonces dije, bueno, probablemente valga la pena, y disculpen si me voy a repetir con cosas que ustedes ya saben, ¿sí? Pero vale la pena tomar una postura de qué hablamos cuando hablamos de inclusión, de estos procesos de inclusión-exclusión. Luego vamos a mirar qué diferencias existen entre lo que llamamos reformas educativas y políticas educativas. Esta es una conceptualización que un colega que conoce Diana, que conocen varios de los que están aquí, Ricardo Cuenca, está trabajando, que ha sido ministro de Educación en el Perú, está trabajando para poder mostrar la diferencia entre lo que fue una gran ola de reformas educativas en todos nuestros países de América Latina y lo que significa pensar en políticas educativas particularmente, para finalmente sí llegar al punto que nos convoca, que es cuál es la relación entre las políticas curriculares, las necesarias transformaciones institucionales, que es algo que van a entender quizás cuando avance un poquito por qué lo incluyo, ¿sí? Y las dinámicas de inclusión y exclusión. ¿Por qué
poner en el medio de la política curricular y los procesos de inclusión y exclusión también las necesarias transformaciones institucionales. Querría retomar entonces algunos conceptos y básicamente de dónde aparece el tema de la inclusión educativa. La inclusión educativa es un concepto que aparece fundamentalmente primero en una conferencia, la conferencia de Jean-Pierre de Educación para Todos, que establece el derecho desde el inicio de pensar la educación como un bien público y un derecho para todas y para todos. Luego, en el marco de acción de la Conferencia Mundial de Salamanca, el principio, que fue del año 94, dice que el principio rector de este marco de acción es que las escuelas deben albergar a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Todas estas condiciones plantean una serie de retos para los sistemas educativos. Y esto, que parece una cuestión sencilla, lo que empieza a decir por primera vez es que todas y todos tenemos el derecho de estar en las instituciones educativas. Y de estar en las instituciones educativas, entendiendo a la educación como un derecho, y esta conferencia, que en principio trabajaba el tema de la inclusión de las diversidades y las capacidades diferentes o las discapacidades diferentes, en realidad va más allá de eso, porque lo que amplía es la idea de nadie fuera de las instituciones educativas. Y nadie fuera de las instituciones educativas, además de las mismas instituciones educativas. Y esto sí hace un quiebre de la mirada, porque obliga, como la misma norma dice, a una serie de retos para los sistemas escolares. No podemos pensar instituciones que fueron pensadas para algunos, para todos, si no cambiamos también la dinámica de funcionamiento de las instituciones, si no cambiamos nuestra concepción de para quiénes y cómo vamos a trabajar dentro de las instituciones educativas, desde inicial hasta la educación superior. Ustedes saben que muchas veces lo que se dice en estas conferencias queda bonito en los papeles, pero luego mucho no pasa. En realidad, en la conferencia de Salamanca tuvo un peso que creo que aquellos que lo escribieron ni siquiera tomaron conciencia del peso que tendría para los retos que significa a nuestros sistemas educativos. Y finalmente, en el marco de acción de Dakar, de Educación para Todos, se propuso, bueno, tenemos que cumplir con estos compromisos. No tiene que quedar solo en aquella letra bonita de pensemos instituciones para todas y para todos. Si uno mira el camino del concepto de inclusión, paradójicamente lo tenemos que mirar desde el concepto, desde su contracara, que es el concepto de exclusión. Y una cuestión fundamental es poder entender que a veces avanzamos en la conquista de mayor inclusión, pero que esto no significa que automáticamente reduzcamos la exclusión. Yo muchas veces, para poder graficar esto, no sé si ustedes conocen un juego que en todos nuestros países se jugaba y tiene distintos nombres, que es que ponemos un grupo de niños de un lado, o niñas de un lado, otro grupo del otro, con una soga y una raya en el medio. ¿Cómo se llama aquí? Para nosotros se llama cinchada. ¿Cómo se llama en Costa Rica ese juego? Que entonces tiramos de la cuerda y tratamos de que todos vengan como a nuestro lado. ¿Tiene nombre o no? Pero tienen de acuerdo, saben cómo es ese juego. O sea, hay una línea del medio, hay un grupo que está de un lado de la línea, el otro del otro, y tienen que hacer fuerza y lograr pasar al otro grupo del lado del territorio de uno, ¿verdad? A veces cuando pensamos en inclusión y exclusión, nos parece que si tiramos de la cuerda de la inclusión, ¿sí? Logramos traer a aquellos que están del otro lado de la cuerda para este lado, ganamos en efectivamente reducir la exclusión. ¿Sí? Lo que pasa con los procesos de inclusión y exclusión es que lamentablemente no es como el juego de la cinchada. Podemos hacer mucho
para ampliar la inclusión, y eso no implica que automáticamente no me quede nadie del lado de la exclusión. Siempre, de alguna manera, hay alguien que está de ese otro lado, en la medida que no entienda genuinamente la educación como derecho. Seguramente ustedes van a encontrar en la bibliografía de los últimos años una discusión acerca del concepto de inclusión-exclusión, diciendo que pensar en inclusión y en exclusión muchas veces limita la posibilidad de entender la educación como derecho. Pues si es derecho, es para todas y para todos, y ya esta idea de inclusión y exclusión pierde algún sentido. Yo creo que no pierde sentido en nuestros países, porque todavía no hemos logrado realmente hacernos carne de qué hablamos cuando hablamos de inclusión. Les traje un cuadro que es una adaptación de Fernández Enguita y Ángeles Parrilla, que de alguna manera muestra los caminos de la inclusión y la exclusión, ¿sí? Cómo podemos pasar del no derecho a la educación a la idea de la inclusión como el igual derecho a aprender y a participar. Y que en general, cuando se empezó a pensar en inclusión y exclusión, sí se piensa en algunos grupos, ¿sí? ¿Cuáles son los grupos que están excluidos? Son grupos que están excluidos por su pertenencia a una clase social, son grupos que están excluidos por género, son grupos que están excluidos por pertenecer a determinados grupos étnicos, culturas, sociedades. Son grupos que estaban o que están excluidos por pertenecer a, o por tener algo que los diferencia de los demás, porque los miramos desde la diferencia y no desde todo lo que nos hace iguales, ¿sí? La idea de discapacidad como la identificación de ese otro por aquello que tiene de diferente, en lugar de pensar todo lo que tenemos de igual, ¿sí? Que es la lógica del concepto de discapacidad. Y Sánchez Enguita y Ángeles Parrilla hacen como una especie de mapa, ¿sí? De cómo han sido estos procesos, y hablan de la exclusión como la exclusión, la negación del derecho, que es la no posibilidad de participar del acto educativo. Hablan de procesos de segregación cuando creamos escuelas especiales para, ¿sí? Escuelas especiales para mujeres, escuelas especiales para determinados sectores sociales, para determinados grupos étnicos, para determinadas capacidades especiales, ¿sí? Entonces el niño sordo va a una escuela de sordos, el niño que tiene algún tipo de déficit de atención va a una escuela para niños con déficit de atención, etcétera, etcétera. Y la integración, que fue, digamos, el movimiento curricular de mediados del siglo pasado ya, ¿sí? De los años 50 en adelante, que fueron propuestas de integración, que es niños diferentes en las mismas aulas, pero con las llamadas adecuaciones curriculares, con proyectos especiales para esos niños y esas niñas. Saltar de todas estas maneras, que además uno podría pensar que las podemos mirar históricamente, ¿sí? Hacer como un recorrido histórico desde la exclusión de la educación a la inclusión, o en todo caso a la integración, y pensarlo como si fuera un tema histórico, pero en realidad, si miramos en nuestro contexto, todos estos modos de incluir, excluir, existen. No es que ya hemos superado, no es que no hay exclusión, no hay niños, niñas, jóvenes a los cuales se les niega el derecho a la educación. Si pensamos básicamente en cualquiera de nuestros países, y pensamos que pasa muchas veces con niños migrantes, más allá de que las políticas digan que todo niño migrante automáticamente puede ingresar a los sistemas educativos, sabemos que hay muchas barreras que muchas veces se configuran, no del todo explícitas, que niegan este derecho. O sea, no es que miramos la exclusión como algo que ha pasado, ¿sí? Como algo que ya no existe, porque sigue habiendo situaciones de exclusión. Miramos la segregación y decimos, no, no es cierto que ya ha pasado, no es cierto, en todos nuestros países, por ejemplo, ya hay coeducación, ya no es que necesariamente hay escuelas a las que solo pueden acceder los hombres, que era lo que sucedía, ¿sí?
o a ciertas especialidades en la secundaria, por ejemplo, que solo es para determinados géneros, ¿sí? Pero sí también vamos a ver que hay circuitos diferenciados que articulan este proceso, donde hay escuelas para algunos y hay escuelas para otros. Cuando hablamos de integración, estamos pensando en ese modelo donde además, y particularmente pensado en la integración en el caso de la discapacidad o de alguna capacidad diferente, es el derecho a estar en el mismo aula, pero no necesariamente participar de las mismas actividades y el mismo aprendizaje. Es como si tuviéramos una devaluación del currículum para aquellos que se incorporan en esas aulas, muchas veces con el apoyo de una maestra integradora que saca al niño del aula en determinados horarios, con lo cual cuando saltamos a la idea de inclusión estamos pensando en una escuela donde todos participamos con igual derecho a participar. Con lo cual está claro que lo que tiene que cambiar es la forma de organización y de concepción de lo que tiene que pasar en ese aula. No solo tiene que cambiar algún aspecto del currículum para que ese niño, esa niña o ese joven esté dentro del aula, sino que la idea de inclusión implica, Susana decía al principio, la igualdad, ¿no? Esa idea de igualdad de derecho a participar. Quizás este dibujito que hizo una vez un estudiante nos ayude a entender estos procesos y a mirarlos y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo en nuestras aulas? ¿Dejamos afuera? ¿Estamos los que supuestamente parecemos más parecidos adentro y hacemos una escuela diferente para los que imaginamos diferentes? ¿Hacemos una escuela donde están en el mismo espacio, pero en realidad no están participando de la misma experiencia educativa? ¿O efectivamente hacemos una experiencia donde todos tenemos posibilidad de participar de la misma experiencia y de aprender los unos de los otros? Muchas veces en recorridos institucionales, cuando los procesos de inclusión son genuinos, lo que todos dicen es que quienes más aprenden en esos procesos son aquellos que supuestamente no son los diferentes. No sé si se me entiende, ¿sí? Quien más aprende cuando en un aula hay un niño que, por ejemplo, tiene dificultades motrices, o que tiene dificultades cognitivas, o que tiene dificultades visuales, no es solamente ese niño por estar en ese aula, sino los niños que están en ese aula por la convivencia de lo que significa como aprendizaje, poder vivir en sociedad, poder hacer efectivamente esto que muchas veces decimos, que es que las instituciones educativas son parte de una comunidad y de alguna manera reflejan lo que queremos que sea esa comunidad. En ese sentido, la idea de inclusión o exclusión no es un estado, sino es un proceso. Y es un proceso permanente. Y acá sí nos sirve pensar en el famoso juego de la cinchada. Es como si permanentemente estuviéramos corriendo para un lado y para el otro la posibilidad de ampliar la inclusión y en todo caso trabajar para achicar la exclusión. Es un proceso que además es problemático, ¿sí? No es un proceso sencillo, porque implica romper con fuertes convicciones y con cuestiones que están naturalizadas en el imaginario social. Es un espacio de lucha, de negociación y de conflicto permanente. Si genuinamente pensamos en una educación inclusiva, no hay modo de evitar el conflicto. No hay modo de no entender que el replanteo tiene que ser permanente, y que ese replanteo tiene que ser permanente sobre aquellas cosas que damos por naturalizadas, ¿no? Poder preguntarnos, un colega argentino que se llama Carlos Escliar, que trabaja estos temas, dice muchas veces, cuando decimos que nuestra escuela es para todas y para todos, ¿a quién estamos dejando fuera de esa idea de todas y todos? Y entonces él dice una frase que suena desagradable: yo quiero una escuela para todos y para cualquiera. Todos y cualquiera significa que cualquiera
ese que no pensamos que estaba dentro de todos, también pueda estar en esa escuela. La educación inclusiva entonces supone, por un lado, el incrementar la participación. Incluye necesariamente la reestructuración de la organización escolar, de cómo imaginamos la escuela, de cómo imaginamos una escuela donde además tenemos el supuesto de que todos aprenden lo mismo y al mismo tiempo. Significa también una necesidad de crear comunidad. Y esto es absolutamente contracultural en sociedades que cada vez más promueven el individualismo. No hay manera de ser inclusivo si no creamos comunidad. Pero además supone no solo estar, que serían los dibujitos de mi estudiante cuando quiso graficar su comprensión de los distintos conceptos, sino significa participar y aprender. No hay inclusión si no hay aprendizaje, no hay inclusión si no hay participación. Son, de alguna manera, yo podría decir que si hablamos de inclusión, tenemos que hablar de aprendizaje y de participación. En esta perspectiva, nos obliga a también revisar un concepto muy frecuente, que es el de fracaso escolar. ¿Qué significa pensar la perspectiva del fracaso escolar desde este concepto de inclusión? Y podemos decir que, de vuelta, en una lucha y una tensión, hemos pasado de mucha bibliografía y mucha concepción dentro de los sistemas educativos, de poder mirar al fracaso como una cuestión individual, ¿sí? Como un déficit de la persona que fracasa, ¿sí? Fracasa porque no puede, porque no entiende, porque tenemos muchas expresiones. ¿Qué expresiones escuchamos en las aulas? ¿Por qué decimos que este niño, esta niña, este joven fracasa en la escuela? ¿Cuáles son las expresiones más frecuentes? Está preparado. Porque no está preparado, o sea, no vino lo suficientemente preparado. Eso lo escuchamos hasta en la universidad, ¿sí? O sea, estas concepciones no son solo de el preescolar, la educación primaria, la educación secundaria. Llegamos con esta idea del déficit y de puesta del fracaso en el sujeto, aún y sobre todo en este momento en la educación secundaria y en la educación superior, ¿sí? No tiene buena base, no está preparado, no le interesa, o sea, el déficit está en la persona. Después de esto hubo una serie de investigaciones y se acuñó la idea de que el fracaso escolar se explica solamente por la desigualdad social, con lo cual además es un triste predictor, ¿sí? Porque entonces, si el fracaso se explica por la desigualdad social, algo así como hasta el día que, y lo voy a decir de una manera muy poco feliz, hasta el día que no haya más niños o niñas o jóvenes pobres, no va a dejar de haber fracaso. O sea, está condenado al fracaso por donde ha nacido. Y estas investigaciones, que fueron muy fuertes y que hay mucha bibliografía y que por supuesto en esa investigación hay fuertes índices de correlación, y en el sistema universitario en América Latina hay muchísimas investigaciones que comprueban una correlación. Aquellos jóvenes que llegan a la universidad y pertenecen a familias de sectores sociales con menos recursos, tienen más dificultades en terminar la universidad. Bien, esta correlación se ve, ¿sí? Que yo pueda hacer una correlación entre percentil social y graduación y no graduación, no quiere decir que no se gradúa porque pertenece a esos sectores. Significa que no se gradúa porque nosotros como instituciones de educación superior no nos hemos replanteado cómo trabajamos para garantizar el derecho a la educación de todas y todos, y cuando decimos de todas y todos, es de todas y todos los sectores sociales. Y finalmente, llegamos, cuando nos empezamos a preguntar sobre estas cosas, a entender al fracaso como una relación de condiciones pedagógicas y de escolarización que exigen una reestructuración de la escuela. Y hablo de la escuela en el sentido amplio, que exigen una reestructuración de qué y cómo hacemos lo que hacemos dentro de las instituciones educativas. El discurso del fracaso, entonces,
cuando lo pone en el estudiante, cuando lo pone en el sector social del cual proviene, lo que hace es tres cosas. Por un lado, individualiza el fracaso. El fracaso no es un problema de relación, el fracaso no es un tema que nos tiene que ocupar a todos, no es una construcción comunitaria. El fracaso está en ese individuo. Por otro lado, lo que nos hace es que lo privatiza. Es el dueño de su fracaso, ¿sí? Y si hablamos con las y los estudiantes, y particularmente en ese sentido voy a hablar de la educación secundaria y superior, cuando alguien no puede continuar, lo primero que dice es, no es la institución, soy yo el que no cuadro para esta institución. No es la universidad, soy yo el que tengo que trabajar y no tengo el tiempo suficiente, ¿sí? O sea, está tan instalada esta idea de la individualización y privatización del fracaso, que aún cuando vamos más en profundidad y buscamos como incidentes críticos, vemos que esos incidentes críticos tienen más que ver en la forma de organización de la propuesta pedagógica e institucional que en las condiciones que porta ese sujeto. Y en ese sentido, lo que aparecen son dos formas de exclusión. Las formas sustantivas, que son directamente el negar el derecho a la educación, que yo les diría que son hasta a veces más claras porque son más terriblemente honestas, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir, esta persona, si no tiene tales papeles, no puede entrar a esta institución. O, como sucedía, por lo menos en mi país, no demasiado tiempo atrás, una jovencita que quedaba embarazada, las autoridades de la escuela podían decir que no viniera más a la escuela. ¿Sí? No, quedó embarazada, tiene 16 años, no puede venir más a la escuela. ¿Sí? Esas son formas sustantivas de exclusión. Negarle el derecho a la educación a una jovencita porque quedó embarazada, negarle el derecho a la educación a un joven porque si ha tenido X situación, la escuela lo deja afuera, a un estudiante al cual le digo, si no cumple con determinadas condiciones, queda automáticamente fuera de la universidad. Que son formas sustantivas de exclusión. Pero lo que hay, y es permanente si miramos nuestras instituciones, son lo que llamamos formas instrumentales de exclusión. Es, hacemos como que puede estar, pero creamos condiciones que dejan afuera. ¿Sí? E incluso seguimos utilizando en el lenguaje la palabra deserción para aquellos que no continúan. Y sabemos que el desertor, además del peso peyorativo que tiene el término, es alguien que traiciona. Un desertor es un traidor a la patria. Con lo cual, si hablamos de deserción, estamos diciendo de vuelta que el que traicionó, que el que se fue, que el que no quiso estar, es ese sujeto, está privatizando y estamos culpabilizando al que se fue, en lugar de pensar que no continuó y cuáles son las condiciones que hicieron posible o no su continuidad. Hoy tenemos, les decía, una tensión conceptual, ¿sí? Que por ahora es una tensión conceptual que es entre el concepto de inclusión y el concepto de educación como derecho. Pero yo quise empezar por el concepto de inclusión, porque también cuando decimos pensar la educación como derecho y pensar las políticas curriculares y su relación con el derecho a la educación, queda tan amplio que no nos permite mirar en profundidad estos pequeños detalles que hacen a pensar esta política curricular, ¿en qué medida está propiciando un proceso de exclusión que no es sustantiva, que es instrumental, pero que es fuertemente poderosa para seguir siendo excluyente? Cuando hablamos del derecho, queda como mucho más amplio. Y ahí vamos a qué pasa en América Latina y el Caribe. En realidad, sabemos que tenemos enormes contrastes y contradicciones, quizás las mayores si miramos el planeta. Porque tenemos una paradoja que es
que por un lado es el continente de mayores desigualdades sociales, y sigue siéndolo, y no hemos logrado superar, digamos, este galardón de ser el de mayores desigualdades sociales. No es el continente de mayor pobreza, pero sí el de mayores desigualdades, y esas desigualdades cada vez se amplían de una manera estrepitosa. Se amplían en el mundo, pero en el lugar, en el continente en el que más se amplían es en el continente de América Latina. Y al mismo tiempo, es el continente que ha logrado avanzar significativamente en los grados de cobertura educativa. No solo de educación primaria, no solo de educación media básica, no tanto en la media superior, sino también en inicial y en educación superior. Si miramos las estadísticas de todos nuestros países, es muy impresionante cómo hemos ido ampliando la cobertura, cómo hemos ido ampliando la posibilidad del acceso a la educación. Pero, nuevamente, si pensamos que inclusión es aprendizaje y participación, el hecho de ampliar el acceso a la educación no significa necesariamente que hemos ampliado las condiciones de inclusión. Lo que tenemos que preguntarnos es, acceso sí, ¿cuánto aprendizaje y cuánta participación? Les decía que tomé de Ricardo Cuenca una diferencia que él hace entre las reformas educativas y las políticas. Él dice que, en general, cuando se habla de las reformas educativas, se las piensa desde el propio sistema educativo, en aquellas transformaciones organizacionales, políticas que se hacen en el sistema educativo, ¿sí? Y en las prácticas con la idea de mejorar los aprendizajes de las y los estudiantes. Pero que cuando lo miramos esto en una perspectiva más amplia de las ciencias sociales, empezamos a pensar en las políticas que no solo miran qué transformaciones se hacen, sino que sobre todo miran el campo de las percepciones y el cambio en las concepciones de aquellos que están en las instituciones. Entonces, cuando pensamos en una política, no es solo qué cambio propone hacer en la organización, en la estructura, sino tenemos que pensar qué cambio esa política ha hecho en la concepción de esa comunidad educativa. Podemos hacer reformas sin que haya una política que haya cambiado este modo de entender, de pensar y de mirar lo que sucede en esas instituciones. Que no cambió el sentido de lo que buscamos. Entonces, cuando pensamos en una política, lo más importante es pensar cuál es el sentido que está por detrás de esta política, qué sentido buscamos con esta política. Y él plantea también que quizás de los años 80 a los 2000, si miramos en el proceso de América Latina, vamos a ver un proceso de reformas. Cambios de estructura del sistema, cambios de planes de estudio, cambios de organización en algunos países, digamos, de la creación en muchos de los países, por ejemplo, en la Argentina, la ley del 94 creó lo que llamábamos el tercer ciclo de la educación general básica, ¿sí? Y en realidad dividió lo que era antes educación primaria y secundaria en 3 ciclos de la primaria y un ciclo superior de lo que sería la secundaria superior de otros países. Pero todas esas son ciclos de reformas que no buscaban cambiar los sentidos que tenían las instituciones, no buscaban cambiar el sentido, por ejemplo, de la escuela secundaria. Escuela secundaria que nació con un mandato fundacional de seleccionar, de elegir y de dejar afuera. Y nosotros decimos, queremos una escuela para todas, para todos, sin cambiar demasiado la matriz de esa concepción de la escuela secundaria. Y del 2001 en adelante, un ciclo que él llama de las políticas. Un ciclo de las políticas, ¿por qué? Porque hubo una evaluación de las reformas de los 90, ¿sí? Y que en realidad muchas de las políticas de los años 90 en muchos de nuestros países tenían una hipótesis de cambio que era, si mejoramos los insumos, se mejoran los productos. ¿Sí? Si nutrimos a las instituciones de más tecnología, de diferentes medios, etcétera, etcétera, vamos a mejorar el producto.
De la misma manera, entonces tenemos que armar muy buenos diseños, incluso había quienes decían que fueran a prueba de docentes, o sea, darle a los docentes lo más empaquetado posible aquello que tienen que enseñar, y entonces con más materiales, con más recursos, con bibliografía, etcétera, etcétera, y entonces tenemos que crear una reforma donde, de alguna manera, cualquiera pueda ser docente. Con este material cualquiera puede enseñar, vamos a decirlo sinceramente. Bueno, está claro que no es así, está claro que esto fracasó, ¿sí? La ineficacia e ineficiencia de la imposición de las agendas. Veíamos en los años 90 que recorríamos América Latina y se discutían las mismas cosas, se proponían las mismas cosas, en países tan diversos como los nuestros, ¿sí? Y el efecto de las desigualdades como consecuencia de estas supuestas reformas que supuestamente tenían el objeto de ampliar el derecho a la educación, ¿sí? En realidad, lo que vemos son sistemas educativos mucho más desiguales y mucho más fragmentados, mucho más consolidados circuitos dentro de los propios sistemas educativos, circuitos de mayor o de menor calidad, y tendríamos mucho para discutir acerca del concepto de calidad, que es a qué llamamos una educación de calidad. Uno podría decir muy rápidamente, no hay calidad si no hay inclusión. ¿Sí? Entonces no podemos hablar de sistemas de calidad cuando no son sistemas donde todas y todos podemos aprender y participar. Y el desplazamiento, ¿sí?, que habían hecho de las personas a los procedimientos. Esta idea de, no importa tanto a quién formamos, importan los procedimientos que instalamos, importan los procedimientos de los sistemas de control, importa y es el momento de la imposición de que un país va a mejorar su educación si traemos las pruebas internacionales que van a medir, y por medir automáticamente vamos a mejorar la educación. Bueno, por suerte sabemos que no va por ahí. Por suerte sabemos que no va por ahí. Aunque a veces parece que nos olvidamos. Y entonces aparecen otras propuestas de cambio que tienen que ver con una contribución efectiva al crecimiento económico como factor clave que afecta al bienestar de las personas, ¿no? Aparece todo este discurso de la educación como motor de las transformaciones económicas de los países. Otros empiezan a pensar cómo contribuir a la reducción de esas desigualdades y convertirse a la educación en un verdadero resorte de movilidad social, cuando también la investigación nos muestra claramente que no necesariamente la educación por sí sola se transforma en un motor, en un resorte de movilidad social. Es como que seguimos con algunas ideas. Es cierto que a principios de siglo, quienes terminaban la secundaria o iban a la universidad tenían mayores condiciones, pero también es cierto que quienes terminaban la secundaria o iban a la universidad ya tenían mejores condiciones de vida, ¿sí? Entonces, esta idea de que la educación por sí sola, si no cambia la sociedad, si no cambian los sentidos, va a garantizar esto, es compleja. Es cierto también que hemos discutido mucho sobre cómo ayudar a combatir la discriminación, la exclusión social, pero casi con un fin utilitarista, diríamos, de tratar de combatir la violencia y la corrupción, que de vuelta tampoco hay ninguna investigación que nos muestre claramente que estas dos cosas van de la mano, y cómo puede contribuir a una mayor coherencia social y a los valores democráticos. Y esta quizás sí sea el mayor desafío, cómo pensamos una educación diferente, que efectivamente nos constituyan como comunidad, que nos permitan vivir en comunidad, valorar la diversidad y respetar los derechos humanos. Voy a pasar rápido esto. ¿Qué pasó también en los últimos años en nuestros países? Hubo una especie de profesionalización de los que desarrollan las políticas, ¿no? Los que proponen las políticas. Es cierto que hay en los últimos años en todos nuestros países como una conformación de una mayor capacidad estatal y densidad de Estado presente en las políticas educativas. Así como uno podría decir
en los años 80, 90, comprábamos políticas iguales para todos, repetíamos, hay una presencia mayor, una diversificación mayor en los países. Hay un lugar diferente de la investigación, y ahí es la responsabilidad de nosotros como universidades, de qué investigamos, para qué y cómo investigamos, porque ha habido un mayor diálogo entre la producción de evidencias en la investigación y las políticas públicas, cosa que quienes somos mayorcitos como yo, en los años 70, 80 discutíamos y peleábamos porque la investigación iba por un lado y las políticas iban por otro. Si nosotros miramos en los últimos años en nuestros países, muchas de las políticas que se han generado están basadas en investigaciones. Hay un diálogo mayor y obviamente siempre con alguna intencionalidad, no toda la investigación, pero hay una relación mayor y por eso la responsabilidad de las instituciones de educación superior de investigar, compartir la información de investigación y ser genuinos en los resultados que compartimos, no pensar la investigación sabiendo qué resultado quiero tener, porque es el resultado que la política necesita para implementar las políticas que se proponen. Y hay también la ampliación de participación de otros sectores en el gobierno y en otras formas de entender la educación y de empezar a entender la educación como algo del bien común. ¿Qué es lo que podemos encontrar como políticas curriculares que ha habido en estos años, si miramos a América Latina en su conjunto? Lo cual siempre es un poco engañoso, porque en la generalización nos perdemos mucho de las sutilezas. Pero hay cuestiones que han sido comunes. Todos los países han ampliado los años de obligatoriedad, ¿sí? En algunos casos haciendo la secundaria superior como obligatoria, ¿sí? De los años 80 en adelante, o haciendo las salas de maternal o de inicial, más salas de maternal o de inicial obligatorias. Hubo países que ampliaron la cobertura hacia arriba, podríamos decir, hubo otros países que lograron la ampliación de la cobertura en los años iniciales de la educación. Hay políticas, por otro lado, que permitieron ampliar fundamentalmente, o que con la ampliación de la obligatoriedad y la cobertura en la educación secundaria, ampliaron necesariamente la cobertura de la educación superior, ¿sí? Y ampliaron la cobertura, o en todo caso, tuvieron más necesidad de ampliar la cobertura en la educación superior, casi sin haberse dado cuenta, ¿sí? De que si efectivamente en todos nuestros sistemas en los cuales se necesita terminar la secundaria para ir a la superior, ampliar o garantizar el derecho a la educación secundaria, necesariamente iba a traccionar la necesidad de ampliar la cobertura de la educación superior. Y en ese sentido, tanto en secundaria como superior, podemos ver políticas de acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes. ¿Sí? ¿Por qué pongo todo esto en el marco de políticas curriculares? Y esto también es importante, porque cuando pensamos en políticas curriculares no pensamos solamente en los planes de estudio. Pensamos en cómo se piensa la educación, cómo se piensa el diseño, sin duda, de aquello que vale la pena ser enseñado y aprendido, pero de los modos en los cuales vale la pena ser enseñado y aprendido, y en contextos de creación de organización estamos pensando que deben favorecerse esos aprendizajes. Ha habido políticas de apoyo al acceso y permanencia en la educación secundaria y superior en prácticamente todos los países. Empieza a haber políticas de reconocimiento de saberes. ¿Qué quiere decir políticas de reconocimiento de saberes? Sabemos también que en todos nuestros países muchos jóvenes, adultos, adultas, en realidad les hemos garantizado el acceso, pero no logran la terminalidad de los estudios, por ejemplo, secundarios. Y quedan como una especie de, llamamos de limbo, ¿sí? Habíamos hecho en un momento una investigación en la cual en varios países de América Latina casi el
30% de los jóvenes que había terminado de cursar la secundaria no eran egresados, porque adeudaban materias y nunca lograron su titulación. Entonces, en muchos de los países ha habido sistemas alternativos, o bien de reconocimiento de saberes para garantizar la titulación de secundaria, o modos alternativos de escolarización secundaria, que tienen un régimen académico que quizás sería mucho más razonable ante la diversidad de situaciones de los estudiantes, pero que no se concretan o no terminan de transformar la secundaria para todos y para todas, sino que quedan solo para aquellos sectores y, por ejemplo, pueden empezar a cursar en esos sistemas una vez que cumplieron 18 años, y por ahí una vez que cumplieron 18 años, hace 3 o 4 que han estado desescolarizados. ¿Sí? Políticas de facilitación del acceso para migrantes, y también empezó a aparecer, influenciado por las investigaciones acerca de cómo aprendemos, en muchos de los países, la idea de acreditación por ciclos y no por grados o por años. Por ejemplo, el primer ciclo de la primaria, muchos de nuestros países tienen la promoción directa del primero al segundo grado de la educación primaria, o incluso del primero al segundo año de la educación secundaria básica, entendiendo que, en realidad, esta lógica de articular anualidad y gradualidad no siempre es la mejor, ¿sí? No necesariamente porque llegó, en el caso nuestro del sur, diciembre, yo tengo que haber aprendido todo lo que tenía que aprender, y entonces esta posibilidad de pensar los sistemas de acreditación por ciclos, que se defienden muy bien desde la investigación y que son muy resistidos por el propio sistema educativo, por los propios sistemas educativos, porque justamente no logran cambiar la concepción que una política debería cambiar, no solo el mecanismo regulatorio normativo, sino también entender los sentidos de por qué se hace. En general, muchas de estas políticas lo que tienen son muchos detractores, porque lo que no se logra es transmitir el sentido de por qué se hace y para qué se hacen esas políticas. Ha habido en todos nuestros países una serie de programas y de políticas de articulación entre niveles, de trabajo para articular inicial con primaria, primaria con secundaria, secundaria con superior. Inclusión de nuevas temáticas. Si miramos, también es común la inclusión de nuevas temáticas y problemáticas en la educación sexual integral, por todas las discusiones y debates que esto trae, educación ambiental, ciudadanía, alfabetización digital, y cambios curriculares y organizacionales en la formación docente, que en otro de los conversatorios vamos a conversar específicamente sobre esto, pero poder empezar a pensar qué docentes y para qué sistemas estamos formando a los docentes. Cómo formar un docente capaz de trabajar en una institución que ya no es, por ejemplo, en el caso de la secundaria, una institución que responde al mandato fundacional de que sea para todos y que excluya. Si sigo formando a los docentes de matemática, física, prácticas del lenguaje, historia, de la manera que los venía formando, es muy difícil que esos docentes que están con una matriz de una secundaria que tenía que ser para pocos, una secundaria, por ejemplo, donde era o estaba naturalizado, que entraban 200 y se graduaban 15, ¿sí? Una secundaria, por lo menos en mi país, que tiene 8 cursos, 8 divisiones, llamamos nosotros, de primer año y 3 del último año, y nadie nunca se preguntó ¿y qué pasó con los que estaban en el primero, séptima, octava, novena, que cuando llegan a quinto, hay solo 3 cursos de ese quinto año, que eran las 5 años de la secundaria? Entonces, poder pensar cómo repensamos la formación de los docentes, dónde la ubicamos, la vieja discusión de si un docente se forma mejor en la universidad o en un instituto pedagógico, qué hay que formar. Bueno, son discusiones que han sido las discusiones de las políticas curriculares de los últimos 40 años. Y en ese sentido, cuando nos preocupa la idea de inclusión
Y vuelvo a repetir, inclusión como derecho a participar y la inclusión como derecho a aprender, no simplemente con el acceso y el derecho a estar, ¿sí? Cuando nos preocupa la inclusión, nos preocupa la no continuidad. Si nos preocupa la inclusión, nos preocupa la no continuidad, porque entonces ya lo privatizamos y decimos fracasa porque no puede, porque no sabe, porque trabaja a la base, porque en la familia no hay nadie que le importe la educación, ¿no? Todas las cosas que solemos escuchar en el ámbito educativo. Y entonces vemos que la investigación ha tenido un fuerte peso en el tipo de políticas que se han llevado adelante. Y podemos distinguir entre lo que llamamos políticas de primera generación, ¿sí? Que son esas políticas que de alguna manera aceptaban la privatización de ese fracaso, investigaciones que dan cuenta de factores sociales que inciden en la no continuidad, y entonces tenemos todas las políticas que son de beca, de cursos complementarios, de tutorías, ¿sí? De apoyo, de programas de aceleración dentro de las escuelas, pero que son políticas que por detrás tienen esta idea de algo le falta, ¿sí? Contexto familiar, ¿sí? Se habla del clima educativo del hogar, por ejemplo, se hablan, y políticas que, entonces, si entendemos que la razón de la no continuidad tiene que ver con quién es y de dónde viene, entonces el tipo de políticas más frecuentes son apoyo económico, becas, asistencia en forma de tutorías o clases de apoyo o acompañamiento. Cuando empezamos a entender desde la investigación y ampliamos la mirada y miramos lo que pasa dentro de las instituciones educativas, cuáles son los factores institucionales y pedagógicos que contribuyen o no a esa continuidad, es cuando empezamos a enfocarnos en qué pasa en la institución en relación a su organización, a su currículum y a las prácticas de enseñanza. Implica poder mirar para adentro de las instituciones educativas. Y en ese proceso empezamos a caminar. Cuando alguien no puede continuar, que no quiere decir cuando alguien deserta ni cuando fracasa, cuando alguien no puede continuar, ¿qué miramos de adentro de nuestras propias prácticas educativas? Y cuando miramos en las estrategias que hacemos estrategias que implican el concepto de inclusión o pensamos en estrategias que implican el concepto de segregación. Por ejemplo, en las universidades, creamos clases de apoyo, ¿sí? En lugar de transformar la enseñanza en el aula para todos. ¿Sí? Entonces, a ese estudiante que le cuesta un poco más, lo premiamos o lo castigamos con tener que ir a la clase de apoyo. Que muchas veces, en el caso por lo menos de mi universidad, son en un horario diferente al del horario regular, con lo cual además las ponemos en un horario en el cual los estudiantes no pueden ir y después decimos, hacemos clases de apoyo y no viene nadie. ¿Sí? Entonces, la idea de la integración y la segregación no es una cuestión del pasado. Muchas veces con las mejores intenciones, y yo lo digo de esta manera casi de confianza, porque sabemos que lo hacemos con las mejores intenciones, pero no nos preguntamos qué condiciones institucionales, organizacionales y curriculares estamos modificando para efectivamente que esta propuesta sea una propuesta donde todas, todos puedan participar y aprender. Y ahí yo les diría que no tenemos nada resuelto. No es que hay cosas resueltas, pero que sí podemos afirmar algo, ¿sí? Que nos ayude a pensar en lo que hacemos todos los días. En lo que hacemos en el aula inicial y lo que hacemos en el aula de la universidad. Es que una institución que piensa al estudiante como portador del problema difícilmente puede advertir su propia responsabilidad. Y porque además está en nuestro imaginario, pensamos que el portador de eso que llamamos problema está en el individuo, difícilmente vamos a poder mirar nuestra propia responsabilidad y pensar cuáles son, desde las políticas curriculares y organizacionales, las cosas que podríamos, habrá cosas que no podemos cambiar, pero cuáles son las que sí podríamos cambiar. Dejo con esto y querría que podamos abrir la conversación sobre estos temas.
No, no hace falta, Gabriel. Muy bien, muchas gracias a la profesora Paula. Aquí abrimos, como muy bien lo ha dicho Paula, el espacio de preguntas, comentarios de parte de ustedes. Por favor. Así. Hola. Okay. Ahí estamos grabando. Bien. Bueno, pues muchas gracias por su conferencia. Creo que es muy reconfortante ver todo el recorrido que han tenido las políticas, no solamente desde una perspectiva, sino desde una evolución y de conceptos y de sectores a nivel nacional e incluso internacional. Y eso me parece clave en materia de educación. Yo actualmente tengo un proyecto de investigación que casualmente está trabajando los entornos inclusivos desde una mirada desde la gestión educativa, con los directores, con las directoras, ponen en práctica. Y esta última posición, de todas las políticas que están orientadas a la institución, son las que, digamos, pueden tener de verdad un efecto directo sobre la institución y sobre los estudiantados. No obstante, ¿verdad? Siempre en una política nos encontramos, yo diría, no dentro de la política, sino dentro de la institución, factores de miedo muy marcados históricamente. Y vamos a ver, por ejemplo, en el campo de lo que son las necesidades educativas especiales, cuando los docentes tienen que trabajar con algún tipo de necesidades educativas, si no han recibido una capacitación de tipo, van a tener una gran resistencia. Nos encontramos en poblaciones en Costa Rica, por ejemplo, donde hay mucha migración, ¿verdad? Y si el profesor no o la profesora no se ha capacitado a trabajar con poblaciones migrantes, obviamente también va a tener resistencia porque vienen con otra formación de otros migrantes. Entonces, ¿cuál es la realidad que nos encontramos muchas veces? Es que los docentes, la formación docente es vital y es sustantiva para que haya un cambio realmente para mantener los estudiantes. Y ahora hablando aquí con el compañero Paulo, me decía, es que es realmente complejo porque la política se vive desde el campito donde está la escuela y se deja de lado los otros elementos que están alrededor, que son vitales de la familia, la comunidad, etcétera. Entonces, me gustaría que un poco nos contara cuál es la experiencia de esta perspectiva de las prácticas de enseñanza, sobre todo porque aquí tenemos docentes, y para mí los docentes son los que impulsan, el director puede liderar el proceso, pero los docentes son los que van a ocuparse con la realidad. ¿Cuáles pueden ser esas prácticas de enseñanza que pueden ayudar montones a procesos de inclusión efectivos en los centros educativos? Muchas gracias. Me alegra mucho que haya formulado la pregunta. Nos íbamos a levantar y no íbamos a ir a las instituciones educativas, ¿sí? Pero sí hay una cuestión que tiene que ver cómo creamos oportunidad para que esta formación continua sea una formación situada. Porque también es cierto que
tenemos el temor, tenemos una enorme responsabilidad. Muchas veces tenemos el temor y dicen, bueno, en realidad me toca en este momento estar en una escuela donde tengo muchos niños migrantes. Y en mi formación no me enseñaron a trabajar con niños migrantes, pero en mi formación me enseñaron a trabajar con niños. Y si como comunidad nos hacemos preguntas, nos ayudamos a pensar cómo transformamos nuestra vida para que ese niño se sienta igualmente seguro que el niño no migrante, es mucho más probable que podamos encontrar alternativas soluciones. La segunda cosa que nos pasó también es que, por lo menos en varios de estos países, en las políticas de los 90, se devaluó la idea de la formación inicial. Como en realidad, todo tiene que ver con todo. Como en realidad se pensaba, yo tengo buenos materiales, ¿sí? Y más recursos en las escuelas, cualquiera puede enseñar, no se pensó lo suficiente de qué es lo que realmente debe aprender alguien que se está formando como docente. La primera cosa que debe aprender alguien que se está formando es entender que la profesión docente no es una profesión individual, sino que es la práctica de un colectivo. La práctica docente es una práctica social. Y es una práctica social que implica que incluimos en esta práctica social a la comunidad, a las familias, a las instituciones. Y es esta institución, esta comunidad de práctica, la que sostiene para enfrentar los desafíos de la profesión. Pero es cierto que la formación docente tenemos pensando que estoy formando a Cecilia, estoy formando a Susana, estoy formando a Pablo, estoy formando... Y en realidad tenemos que pensar cómo creamos un dispositivo de formación docente que sea consistente con esta idea de que formar un docente es formar un miembro de una comunidad, y no a un individuo que va a ser docente. Y esta es una transformación difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque si empezamos a genuinamente entender esto, entendemos el potencial de esa comunidad docente, entendemos que además para que esta comunidad docente trabaje como esperamos que trabaje, hay cosas de la lógica de la organización de la institución que tengo que modificar, que ya no es que el docente es dueño de su aula, y como docentes somos parte de esta institución educativa. Y que en todo caso vamos a tener mayores condiciones para poder contribuir. Y ahí yo sí creo que el lugar de los directores escolares es crucial. Hay una responsabilidad fundamental del directivo de una institución de crear comunidad entre sus docentes, con los chicos, chicas, niños, jóvenes, jóvenes, que están en la institución y con la comunidad en la cual pensamos. Esa idea de la escuela es la comunidad, no es la comunidad y la escuela. Puede generar muchas alternativas, de vuelta como con el concepto de discapacidad. Me enseñaron a enseñar a niños que oyen. Y tengo un niño que no oye grave. En lugar de pensar todo lo que yo sé y lo que puedo enseñarme, lo que sé cómo enseñar a los niños, me quedo atrapado en que no me enseñaron a enseñar a los niños que no oyen. Muchas veces, lo ven las aulas, son los mismos niños los que nos enseñan a enseñar a los niños que no oyen. Es lo mismo que generan las estrategias para que su compañero. Entonces, hay algo de la lógica de individualización que tenemos con el sistema educativo, que es la que a veces nos hace difícil, y yo respeto que tiene conocimiento que dice, tengo estas situaciones que se hablan, no me formaron para esto y me asustan. Y en realidad lo que hay que hacer, en todo caso, es potenciar lo que sí puede hacer ese docente y sentirse acompañado por una comunidad de práctica que es la del resto de los docentes. Ahora, si yo digo, qué bacán, que todos los chicos son muy buenos, ¿sí? Qué suerte que no me tocó, pero lo que escuchamos en las aulas también, es muy difícil cambiar esto. Entonces, pensar la formación, para mí una de las claves, sí, yo lo hago como en la tele, que vemos que las próximas conversatorios, ¿sí? ¿Sí? Es entender en serio que pensar la formación docente es pensar cómo creamos comunidad. Cómo creamos comunidad, cómo creamos conciencia de comunidad en la gente que está formando como docente. No les estamos diciendo, usted va a tener que resolver todo, sobre todo. Y cuando lo voy a ver como profesor de prácticas,
veo si pueden resolver todas las situaciones de una y del mismo momento cuando es docente que nos inicia. ¿Sí? ¿Cuál es el lugar de los docentes con más experiencia? ¿Cuál es el lugar de la institución formadora acompañando a ese docente que se formó? ¿Cómo creamos comunidades de formación y de acompañamiento en práctica? Este es también la formación docente. Porque rápidamente las cosas que se nos presentan son inéditas. Y ninguna formación puede anticiparse a lo que no sabe que va a pasar. Ninguna formación. Si no, lo que seguimos haciendo es colgando la información inicial, millones de cosas, con la prevención de que la formación inicial lo va a formar una vez y para toda la vida. Entonces, esta es una contradicción que tenemos entre lo que decimos y lo que hacemos. Profesor, ¿ah? Aló, bueno, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Paula y a Diana. Muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Más que una pregunta, es como una pregunta comentario. Y es el asunto de que incluir es todo un tema, ¿verdad? Clásico ya, en este momento. De moda también, lo ha sido desde hace años. Y ha sido también manejado instrumentalmente, ¿verdad? Es lo más común de ello. Ha sido, lo manejan los estados neoliberales, neoconservadores, ellos hablan de educación. Sí. Es decir, en nombre de la inclusión general la exclusión, se llama diversión ideológica y no tiene problema con eso, ¿verdad? La posverdad aguanta todo lo que sea posible, está de moda, además, político. Desde ese sentido, incluir, que es la palabra original en latín, nos lleva a la idea de encierro, de aprisionar. Esto es, incluir está concebido desde el inicio como ser iguales a nosotros, ¿verdad? Es la idea de la asimilación cultural. Te incluyo, pero si sos igual, ¿verdad? Te incluyo, pero si sigues mis reglas. Te incluyo porque tengo poder. Te incluyo porque soy el dueño del proceso. Entonces, en general, ya inclusión misma es una palabra que tiene problemas, por así decirlo. Y por eso, fácilmente, su carácter funcional deriva en lo que, contrariamente de lo que pretende. Eso nos lleva incluso al discurso de la civilización y la barbarie en la educación, ¿verdad? O sea, todos aquellos que no estén incluidos son bárbaros, ¿verdad? En ese mismo sentido. Y por lo tanto, aquí caben las preguntas fundamentales de para qué, incluir a quién, por qué, en qué condiciones, qué situaciones, qué hay que cambiar, qué se está cambiando, qué no se cambió. Bueno, usted nos dijo un poco parte del recorrido de eso. Pero como decía, también es cierto, usted lo mencionaba, no se trata solo de un asunto de presencia, ¿verdad? Sino también de existencia. ¿Qué está pasando con toda esa gente que estamos incluyendo? ¿Y en qué condiciones y qué situaciones sobre lo que son, sobre lo que piensan, sobre lo que sienten, sobre lo que viven? Eso nos lleva, creo yo, a una pregunta más allá y es la pedagogía. Aquí es donde entra la pregunta por la pedagogía. Y la pedagogía es importante en este sentido de la inclusión porque no es un asunto de estadística, ¿verdad? La pedagogía es la que puede responder por la existencia y no solo por la presencia, en ese sentido. Pero una pedagogía entendida desde sus dimensiones. Y esto es una pedagogía que da cuenta de lo ético, de la alteridad. Es una pedagogía que da cuenta del respeto. Y es de la creatividad, el compromiso, la convivencia, pero es una pedagogía que también da cuenta de lo político, de las formas de organizarse, de pensar, de ser, de estar allí, pero es una pedagogía que también es epistemológica, y esto es, interesa los saberes del otro, los saberes de nosotros. En ese sentido, no caben diseños universales, ¿verdad? Que también están de moda, no cabe ese tipo de utilitarismo, de funcionalismo. Por lo tanto,
Generar políticas desde la investigación sí es importante, pero no cualquier investigación. Y aquí entra otra pregunta fuerte, que es, la pedagogía, ante todo, por ser un proceso de enseñanza-aprendizaje, debería de funcionar también con investigaciones que hagan eso. Y eso es la IAP, es muy fuerte para dar, en ese sentido, orientaciones que puedan ayudar a construir políticas más significativas para lo que podríamos construir como inclusión. Gracias. Muchas gracias al profesor Gómez por su reflexión. ¿Alguien más quisiera agregar, decir una pregunta a la profesora o en general un comentario? Yo querría agregar. Por favor. No, querría agregar que justamente cuando pensamos qué hace a una institución formadora de docentes ser formadora, es que una institución que no investiga sobre sus realidades educativas no puede formar. No es que la formación va por un lado y la investigación va por otro, sino que solo una institución que está involucrada con sus comunidades, que investiga lo que sucede en su comunidad, puede seguir formando. Y es indisoluble el vínculo y el diálogo entre pedagogía e investigación educativa. Y una investigación que realmente se haga preguntas potentes para poder tener también alternativas potentes en el proceso de formación. En ese sentido, la investigación dentro de las instituciones que forman docentes tiene al menos dos funciones. Una es que si no investiga no puede seguir formando. Y la segunda es que la investigación se transforma también en una propuesta didáctica. ¿Sí? Cuando en una institución formadora la investigación es parte de la propuesta didáctica, pero al mismo tiempo enriquece la propuesta pedagógica, puede transformarse efectivamente en una institución formadora, no solamente en una institución que titula docentes. Así que te agradezco mucho la reflexión. Bueno, no sé si alguien desde, como están conectados a través de Zoom, quisieran algún comentario o pregunta para la profesora Pobre. Muy bien, ¿alguien más de acá? Adelante. Gracias por la conferencia. Este tema que se ha traído hoy, creo que nos toca de forma muy profunda porque en Costa Rica, en Latinoamérica, estamos pasando por un proceso fuerte, un proceso educativo, y además, en el contexto hay muchas señales que parecieran indicar, ¿no?, que se avanza, digamos, en una dirección hacia mayor inclusión, hacia mayor equidad, hacia mayor justicia, hacia mayor aprendizaje, hacia más bien hacia lo contrario. Y procesos que ya venían desde antes, tal vez fueron, digamos, beneficiados por ello. Costa Rica, por ejemplo, en este momento, la amplia mayoría de las personas adultas no terminan la secundaria. Estos son los de 80%. El promedio nacional anda cercano al 70%. Son niveles muy altos digamos, no culminación de la educación secundaria. A eso se suma que en la actualidad hay políticas muy agresivas de recorte de inversión. El actual gobierno está llevando el presupuesto educativo a nivel más bajo en los últimos 10 años. Las becas educativas se están reduciendo en el orden de 120,000 aproximadamente, que son en Costa Rica una gran cantidad. El transporte educativo también se está reduciendo, los comedores educativos también, la infraestructura en los centros educativos es caótica, y a eso se suma que se están implementando un sistema de pruebas nacionales estandarizadas que en realidad no cumple con criterios mínimos de calidad en su elaboración, en su formulación. Esto ha llevado a que los estudiantes se hayan manifestado incluso en la casa presidencial, en lugares,
pero la respuesta, por lo menos del actual gobierno, sigue siendo una respuesta, digamos, regresiva en esto. Entonces, quisiera ligar esto a algo que usted mencionaba, y es sobre el papel que las universidades pueden jugar para incidir en cambiar esta realidad que va a llevar, incluso hay estimaciones sobre esto, a un incremento de la discusión educativa para este año. Entonces, lo que quería era pedirle cuáles son sus reflexiones sobre esta realidad, añadiendo algo más, y es que recientemente en Argentina ganó las elecciones primarias un candidato ultraliberal, se llama Javier Milei, que de hecho niega abiertamente el derecho a la educación. Dice que la educación no es un derecho porque tiene un costo y alguien tiene que pagarlo. Bueno, no lo logro entender, pero eso es lo que dice. Y dice que va a eliminar el Ministerio de Educación y que va a sustituir el sistema de educación pública por un sistema de vouchers. Es decir, que se le da un monto equivalente al costo de educación a la persona y usted escoge dónde va. Compra. Algunas personas en Costa Rica ya han propuesto este tipo de políticas. Entonces, todo esto al final arma un contexto sumamente complejo, que en mi opinión es fuertemente amenazante para un aumento de las oportunidades de sociedad. Entonces, frente a todo eso, desde la universidad, ¿cómo cree usted que podemos seguir respondiendo? Te felicito cómo has descrito la situación. A ver, acuérdense que la idea de pensar en el derecho a la educación es una permanente lucha política. No es un tema solo pedagógico. Entonces, cuando uno dice cambiar ciertas cuestiones curriculares, sin duda es un tema pedagógico, pero transformar la educación es un tema netamente político. Y justamente el caso de Milei en la Argentina, que con esta alta cantidad de votos en las primarias, que no ganó nada todavía, pero que corremos un serio riesgo que sí gane algo, ¿sí? Es como la puesta en acto de la escena más temida de todo lo que las políticas de los 90, por lo menos en el sur de América Latina, estuvieron presentes y que además ya se sabe que no funcionan, digamos. Y que significa cambiar, ahí sí es cambiar fuertemente los sentidos. Es pensar que la educación es algo que se compra, ¿sí? Porque el sistema de vouchers no funcionó ni en Estados Unidos. O sea que en realidad no hay una sola evidencia empírica de que este sistema funcione en ninguno de los sentidos, ni para la educación, ni para las comunidades, ni para... ¿sí? El tema ahí es cómo las universidades nos posicionamos, pero no cómo nos posicionamos ahora. Cómo nos ubicamos trabajando junto con las comunidades. De vuelta, cómo creamos comunidad con las escuelas, con las familias, ¿no? Las universidades en general, cuando hemos trabajado junto con las escuelas, hemos trabajado también desde un lugar de saber, desde un lugar de, como decía el profe, ¿cómo se llama? Juan, como decía Juan, de yo, porque estoy en un lugar de poder diferente, te invito a trabajar conmigo, o me invito a trabajar en la escuela, ¿sí? Y en una relación de poder asimétrica. Cuando las universidades entendamos que la única manera de poder seguir siendo universidad es trabajando junto con nuestras comunidades, quizás vamos a tener más posibilidades de tener una incidencia diferente. ¿Por qué? Porque además las universidades también estamos amenazadas. La universidad pública también está amenazada. No es que la escuela pública está amenazada con un sistema de voucher, ¿sí? Es la lógica de la educación como bien público la que está amenazada. Y ahí tenemos que preguntarnos también cuál es nuestro papel en lo que formamos, porque también muchas veces hemos sido tildados de ideologizadores de lo que hacemos en la universidad. Y sí, sin duda, hay un modelo, hay una idea de país, una idea de comunidad, una idea de educación que tenemos y que no tenemos por qué pensar que vamos a ser neutrales y ascéticos en relación con eso. No da lo mismo, ¿sí? Llevando al extremo del caso de Milei. No da lo mismo que a cada familia le den
$50.000 en papelitos para que decida dónde va a su hija a la escuela, porque no es eso solamente, porque ir a la escuela significa ser comunidad con la gente de mi comunidad, porque no es simplemente porque yo tengo más papelitos voy a ir a tal escuela y el que tiene menos papelitos va a ir a la otra, porque en realidad lo que estamos rompiendo es la lógica, los sentidos de la educación pública. Pero si no entendemos lo que son los sentidos de la educación pública, es muy difícil que como universidades no quedemos ahí como afuera del mundo de esos privilegiados que llegaron a la universidad. Entonces también las universidades tenemos que mirarnos para adentro y ver qué es lo que hacemos adentro para poder ser espejo de eso que proponemos. ¿Sí? Porque si no somos espejo de lo que proponemos, es muy difícil tener voz en la comunidad. Entonces, creo que es un sacudón importante para todos y para todas, de poder pensar cómo hacemos una universidad diferente, con otros sentidos. Ayer comentaba con alguien, ya no me acuerdo, cuando el antecesor, digamos, el gobierno, no el actual, sino el anterior, que tenía una línea bastante parecida, solo que Milei lo que hace es que lo dice groseramente, sin ningún escrúpulo, pero teníamos una gobernadora que dijo, ¿para qué tantas universidades? ¿Sí? Porque en la provincia de Buenos Aires hay 22 universidades. ¿Para qué tantas universidades si en realidad los ricos están pagando la universidad, los pobres están pagándole la universidad a los ricos, porque son universidades públicas, gratuitas y con ingreso irrestricto? ¿Sí? Pero en realidad, la verdad es que no da lo mismo tener una universidad a la que puedo acceder que una universidad a la que no puedo acceder. Y no da lo mismo haber ido a la universidad aunque no haya terminado que no haber ido. Y poder entender socialmente el papel de la universidad y el lugar del conocimiento en las relaciones de poder, ¿sí? Porque en realidad hay una relación entre saber y poder que está instalada en toda la sociedad, pero además particularmente en las instituciones educativas. Si no reformulamos cómo definimos esa relación de saber-poder dentro de las instituciones educativas, que es un compromiso ético, y si renunciamos a que lo que nos une en cualquier acto educativo es ese vínculo con el saber, y en esa posibilidad de ampliar nuestra concepción de a qué llamamos saber, ¿sí? Y entendemos que un espacio de comunicación dentro de una institución educativa es un espacio de interacción entre saberes, y que cuando retiramos el saber ya no hay más educación, ¿sí? Vaciamos de contenido el sentido de esta relación, es muy difícil. Entonces también tenemos que pensar, cuando vemos la cantidad de gente que no logra finalizar los estudios secundarios, ¿cuál es la propuesta que hacemos? Porque en muchos de nuestros países las propuestas son propuestas absolutamente utilitaristas, que no habilitan efectivamente un vínculo diferente con el saber, sino simplemente creditizan para tener condiciones de empleabilidad en el mercado que quiere emplear. Entonces, ¿qué tipo de proyecto educativo estamos pensando para quienes no terminaron la educación secundaria? ¿Qué alternativas estamos generando? ¿Qué tipo de proyectos que efectivamente ayuden a construir comunidad, ciudadanía en un contexto de posibilidad de apropiación de saberes? Porque no somos nosotros y nuestros saberes, somos nuestros saberes. Nos movemos en el mundo con esos saberes. Y como somos nuestros saberes, es fundamental lo que pasa en las universidades y del vínculo de la universidad permanente con sus contextos. Ahí también tenemos que rearmar un camino que no siempre estuvo hecho, ¿sí? Y hay algunas universidades, creo que la UNA tiene por su origen fundacional quizás más posibilidades que otras, pero hay universidades que no tenemos que olvidar nuestro origen fundacional. ¿Cuál fue el sentido de crearnos como universidad? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo lo creamos como universidad? Hay universidades que claramente se crearon para seguir manteniendo una pequeña élite que tuviera concentrado el poder. Bueno, esas universidades van a tener más difícil el lugar si queremos cambiar el sentido de la universidad. O lo van a tener mucho más fácil si en realidad prima la idea
de que el saber y el poder es para unos pocos. Yo creo que pensar en el lugar de la universidad es pensar en el lugar de cómo replanteamos la relación entre saber y poder, básicamente. Y la pedagogía viene junto con eso, pero no es primero la pedagogía, no es un tema de metodología la pedagogía es un tema de posicionamiento ético y político. Hay dos consultas más o dos comentarios más para ir cerrando la actividad. ¿Sí? Tenemos dos intervenciones en el chat. La primera es de Arturo Fallas, que indica: su presentación me lleva a meditar sobre el papel de la universidad y, en nuestro caso, del CID, en la formación de futuras personas educadoras a nivel de la afectividad y sexualidad integral, con miras a esa educación inclusiva. Sobre todo, la sexualidad no es solamente un contenido más, sino un proceso de vida. Por otra parte, Jessica Achoy comenta: a mí me gustaría que explicara un poco más la diferencia entre una política educativa y una curricular. Además, que nos contara la relación entre las políticas curriculares y la formación inicial en América Latina, principalmente a partir de la elaboración de currículos y planes de estudios en las carreras de enseñanza. Repetimos esta última, la necesidad de la diferencia entre políticas educativas y políticas curriculares. ¿Así? Diferencia entre una política educativa y una política curricular. Bien. Ahí depende de qué definición hagamos del currículum, ¿sí? Si pensamos que el currículum es todo aquello que sucede dentro de las instituciones educativas, podríamos pensar que lo que refiere a ese microespacio de la vida de la institución y las prácticas que se dan de esta institución y las relaciones podrían entrar dentro de las políticas curriculares, todo eso. Pero también tenés el tema de las políticas docentes, también tenés el tema de las políticas de formación. Y entonces, cuando pensamos en las políticas docentes que tienen que ver con las políticas laborales, de bienestar del docente, cuando pensamos en las políticas de forma de ingreso y carrera en la docencia, no metemos todo eso dentro de la política curricular. Y entonces ahí lo miramos en una mirada más amplia de las políticas educativas. Ahora, no podemos hacer una línea divisoria tan clara porque cómo enfrentamos las políticas docentes va a incidir en las políticas curriculares. Cómo pensamos las políticas curriculares refiere a cómo pensamos las políticas docentes. Por ejemplo, una de las cuestiones más difíciles en todos nuestros países es cambiar la lógica organizacional de la escuela secundaria, porque el modo en que tradicionalmente está contratado el profesor de secundaria, ¿sí? El modo incide en la posibilidad de repensar la dinámica de organización adentro de lo curricular de la secundaria. Yo soy profesor de historia y tengo tantos cursos, ¿sí? Y probablemente soy profesor de historia en 2 escuelas diferentes. En casi todos nuestros países sucede esto. Entonces, si yo quiero pensar que una escuela secundaria trabaje por proyectos, que trabajen articulados los docentes, tengo que cambiar las condiciones laborales de los docentes para que puedan estar más horas en esa escuela y desarrollar esos proyectos. Entonces, no podemos hacer una distinción de hasta aquí es política docente, hasta aquí es política curricular, sino que tengo que pensar la política educativa en su conjunto y entender que las políticas curriculares, yo diría, deberían traccionar el conjunto de las decisiones porque nos hacen pensar qué y cómo queremos que pasen las cosas dentro de las escuelas. Ahora, yo quiero que pasen las cosas dentro de las escuelas de manera tal, pero no cambio las otras políticas que hacen las políticas educativas, va a ser muy difícil que eso suceda de esa manera. Es como en el mismo molde no puedo hacer cosas diferentes. Entonces, uno podría decir, esta mirada amplia de lo que llamamos una política curricular debería poder traccionar políticas que exceden, que son políticas educativas y algunas que incluso exceden a las políticas educativas, que responden a las políticas públicas de un país. Es lo mismo, no podemos pensar en la política educativa por fuera del resto de las políticas públicas.
Bueno, yo creo que aquí estaríamos concluyendo la reflexión y este análisis que nos ha efectuado la profesora Paula Pogré. En realidad que los desafíos son gigantes, especialmente con lo que apuntaba el profesor Pablo, Evelyn y Juan con sus preguntas, ¿verdad? Que le hacen a uno en realidad reflexionar de cuál es el papel en este momento del CIDE, ¿verdad? Y a futuro, ¿verdad? El futuro que lo tenemos en nuestras narices. ¿Cuál es el futuro de la educación pública? ¿Cuál es el futuro de la formación docente? Con todo el escenario que está viviendo Costa Rica. Y especialmente me encanta lo que Paula dijo ahora cuando dijo educación bien común. Es la educación pública el bien común. Y eso es lo que nos interesa especialmente defender en nuestro país, en nuestro territorio. La educación pública bien común para todos y todas. Muchísimas gracias, especialmente a la profesora Paula, y le doy la palabra a doña Erika Vázquez, nuestra decana, que le va a dar un presentito a la profesora Pogré y posteriormente un minutito más para que no se vaya. Bueno, agradecerle, doctora, aquí de parte de la Universidad Nacional le ponemos un presente. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a doña Erika Vázquez, nuestra decana del CIDE. Y a ustedes también, los invitamos a un refrigerio que hemos preparado con mucho cariño. Y muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.